Era la 1:03 de la madrugada y vinieron dos policías. Y los dos policías nos preguntaron, los padres de Freddy Vega, somos nosotros. El hombre, yo le dije, my son is died. En el periódico salió la avioneta caída de él y salió el reporte de que Farideh Vega había tenido un accidente y que había muerto. Fue impactante eso, fue muy impactante. Testimonios impactantes. En este video podrás ver que sí se puede tener paz en medio de la tormenta. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Quédate hasta el final de este video para que puedas ver que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza. Dios te bendiga, gracias por estar viendo nuevamente este video de testimonios impactantes y Dios es un Dios bueno. Sus misericordias son nuevas cada mañana y Él siempre nos acompaña, siempre prometió estar con nosotros hasta el fin. Y bueno, el día de hoy me acompaña la hermana Fabiola Vega. Hermana Fabiola, Dios me la bendiga. Dios le bendiga, hermana Nora, Dios la guarde. Hermana Fabiola, gracias por estar el día de hoy, querer compartir su testimonio de lo que Dios hizo en su vida. Cuéntenos, hermana Fabiola, para las personas que no la conocen, ¿quién es la hermana Fabiola? Gracias, hermana Nora, muy amable. Bueno, la hermana Fabiola es una hermana que nació en Colombia. Nací en un hogar que no conocía al Señor, pero en un momento dado, como a los 7 años mío, empezaron a ir a una iglesia y allí empezamos a conocer el Evangelio, pero no era el Evangelio del nombre. Y gracias al Señor por su grande amor, porque Él es bueno cada mañana. Yo siento que el Señor me llamó para su servicio, porque cuando yo era pequeña, mi mamá dice que se soñó, porque en mi casa iba una misionera a hacer unos videos de cristianos y después mi mamá se soñó que el Señor llegaba y que Él me hacía así con los brazos, que me iba como a recibir. Entonces yo sé que el Señor desde antes de nacer, el Señor me había llamado, porque hay un versículo que quiero leer que está en la Biblia, en el Salmo 139:16, que dice, en el nombre de Jesús: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están fueron luego formadas. Entonces, es un privilegio conocer al Señor, haber entendido y comprendido qué es el Evangelio del Señor. Bueno, y rodando el tiempo, el Señor nos fue bendiciendo y ya llegó a una edad que ya me tenía que casar, digamos así. Entonces llegó en el año 1979, el 28 de agosto, en Cali. Entonces contraje matrimonio con el hermano Edier Vega. Por cierto que me gustaba mucho ese nombre, Edier, como se llamaba. Y nos llevaron a una confraternidad y el pastor con mis padres me dejaron allí, recomendada con el otro pastor. Entonces, decía, ¿cómo llamar a este hermano? Y como yo no tenía puesto, pues yo tenía que esperar a que todo el mundo subiera. Entonces llamaban a la lista, fulana de tal, mengana de tal. Entonces, cuando se llama Edier, qué bonito nombre. Entonces ese nombre me gustó mucho, nos conocimos, oramos al Señor, porque uno tiene que orarle a Dios para hacer todas las cosas, a ver si está dentro de la voluntad de Él. Entonces sí, nos casamos en la fecha que les mencioné. Tuvimos nuestra primera hija, Julia Hasblady, que en este año va a cumplir 53 años. Y lo más, como allí en la historia del libro que dice la Biblia, recuerdo mucho que después de que mi hija nació, tenía 5 años, entonces me puse muy mala, enferma, ahora me quitaban todos mis malestares, todas las cosas, pero yo no estaba en embarazo. Entonces fui al médico y el médico me hizo una cantidad de exámenes antes del desayuno, después del desayuno, comiendo y bueno. Y por último lo que me dice es lo siguiente:
Me dice, señora Fabiola, cuando usted quiera tener otro niño, tiene que decir, pero no me dijo la razón, no me dijo el motivo, no me dijo por qué me decía eso. Pero pues a mí se me olvidó que yo tenía que decirle a él que yo quería embarazarme y pasaron 6 años, 5 o 6 años, y yo salí en embarazo. Sí, nació mi hijo, el que quiero mencionarles, y con razón al nombre que les estoy diciendo, Ediel. Entonces habíamos quedado con mi esposo que cuando nació mi hija, la mayor, yo le ponía el nombre, porque a mí me gustaba mucho ese nombre, porque era el nombre de una hija de un misionero. Entonces mi hija se llama Julia Hasbrady. Bueno, cuando en medio del embarazo, de repente me acordé de lo que había dicho el médico y pues ya estaba embarazada. Entonces yo me quedé quieta, yo no le dije a nadie, me quedé tranquila, dije, bueno, pues estoy en la voluntad del Señor, el Señor hace como quiere y cuando quiere. Entonces nació mi hijo, pero como les digo, mi esposo ya le tocaba ponerle el nombre. Y él dice, pongámosle Eddie, pero entonces yo ya no quise ponerle Eddie. Lo que hice yo fue, porque ustedes dirán ese nombre como tan raro, Faridien. Entonces lo que yo hice fue esa F, esa A y esa R, entonces era Fabiola, y mi apellido de soltera es Ramos, entonces F.A. y el resto Edier, entonces por eso mi hijo se llamaba Faridier. Y bueno, así pasó, ya mi hijo nació, ahí en esa foto tan bello, mi hijo tenía como un mes de nacido, que uno va al hospital, al seguro, para el chequeo, para las primeras vacunas y todo esto, y sí, estaba bien el niño, pero él tenía una manchita aquí en la frente, y yo preocupada porque yo me acordaba de lo que había dicho el médico, que yo tenía que avisar que me iba a embarazar, pues que me iba a acordar de eso. Y entonces yo les dije, bueno, ¿y esa manchita que él tiene allí, por qué? Me dijo, no, no, no se preocupe, que eso es un lunar. Y bueno, ya quedé tranquila y sí, señor, mi hijo cumplió, mi esposo se tuvo que venir acá para los Estados Unidos cuando él tenía 4 meses, estaba muy pequeño, él se vino para acá, para los Estados Unidos. Mi esposo se tuvo que venir a los 4 meses de nacido él y me quedé allá en Colombia con mis padres. Resultó que sí, me pude venir me iba a venir con mi hijo y con mi hija, pero la persona que nos iba a ayudar, entonces dijo, no puede viajar con el niño porque es complicado para que los cuiden y si usted va a trabajar, y entonces se puso complicado, me tocó dejar al niño y venirme. Estando acá en Nueva York, eso fue una bendición porque estando acá en Nueva York, yo llamé a mi esposo y le dije, venga acá para Nueva York, porque en Nueva York el pastor había dicho, hermana, llame a su esposo que acá tiene un cuarto, acá pueden vivir, acá sí. Bueno, y yo emocionada porque teníamos un cuarto. Y llego y llamo a mi esposo y mi esposo me dice, ya sabe qué, si usted quiere quedarse en la nevera, quédese, pero yo no voy para esa nevera. Entonces yo muy obediente, entonces no, me vine para acá y quiero comentarles, yo llegué aquí a Houston el 9 de diciembre de 1970. Voy a comentar más despuesito, porque fue una fecha que yo dije, qué raro eso, qué raro. Bueno, he llegado acá, yo le oraba al Señor, Señor, ¿cuándo será que yo puedo traer a mi hijo? ¿Cuándo será? Y yo le puse al Señor, yo le dije, Señor, mi hijo no se puede quedar en Colombia más de 8 meses. Y preciso, así fue. Cuando mi hijo ha llegado acá, a Estados Unidos, que es en esta foto tan hermosa que está aquí, yo lo dejé a él así como lo ven en el arbolito, de 8 meses. No caminaba todavía, pues de 8 meses no podía caminar. Entonces, cuando llegué acá a este país, es el que está aquí conmigo, que tiene su vestidito amarillo. Y es una cosa muy triste que le pasa a uno a veces cuando uno deja a los niños en el país con los padres. Mi hermana, la que les comento que es ahora esposa de pastor, ella lo cuidaba y ella vivía con nosotros ya allí. Entonces, cuando él llega, yo estaba en el hospital porque ha tenido un accidente en el trabajo y me tocó estar un mes en el hospital y en eso llega él y mi hermana lo recibe. Esa que está allí soy yo, ya después de que salí del hospital. Pero mi hijo no me quería, no me reconocía, él me miraba y yo era completamente extraña para él.
Entonces yo para ganármelo y como para que nos congeniáramos un poquito, yo le decía a mi hermana, a María Victoria, le decía a María Victoria, si hay que regañarlo o castigarlo, usted lo castiga. Usted lo regaña o lo castiga. Bueno, y así poco a poco, gracias al Señor. Pero mire, lo más como impactante, digamos así, cuando mi esposo lo recibió con mi hermana, mi esposo lo recibe y él le echa los brazos y dice, ay, como si nunca lo hubiera dejado de ver, sino que tenía 4 meses. Y entonces, bueno, pasó el tiempo, tenía él allí 18 meses, ya les mostré la foto. 18 meses, mi niño. Me acuerdo que ese niño le gustaba mucho los carritos, los aviones, y él siempre le gustaba como las alturas. Mucho le gustaba eso de las alturas. Cuando estaba pequeño, que empiezan los niños a ir a escuela dominical a los 2 años, cuando cumplió él 3 añitos, entonces en la escuela dominical se le celebró los 3 añitos. Y fue muy bonito eso de los 3 añitos. Ahí está con su maestra de escuela dominical. La que está de pie allí es su hermana Julia y él es el que está allí con un saco de como gris. Ese es mi hijo. Yo le digo todavía es mi hijo porque pues es mi hijo. Y resulta que estaba feliz cumpliendo sus 3 años. Y fue pasando el tiempo. Y recuerdo que cuando él tenía 6 años, yo volví a quedar en embarazo. Y ahí sí me acordé de lo que dijo el médico en Colombia. Y me hizo como extraño esto. El médico, cuando nació mi hija, dijo, no puede tener hijos sin avisarnos. Pero nació mi hijo Faridie. Dios tenía un propósito con él, un propósito hermoso que le dio en su vida. Entonces, cuando yo quedé en embarazo, y me acuerdo de eso, pero dije, no, pues estoy en las manos del Señor, y me decía, señora, usted tiene que abortar, le vamos a pagar todo. Yo le dije, no, yo no voy a abortar, yo no voy a abortar. Entonces me decía, señora, si no, entonces nosotros le vamos a pagar todo lo que necesita el niño, y van a ser como $500,000. Me he ido para el hospital. Ah, no, era un lunes. Nosotros estábamos, mi esposo, mi hija, que ya tenía 14 años, mi hijo Faridie tenía 6 añitos, y estábamos emocionados porque iba a venir un nuevo niño para la casa. Y entonces era un lunes y llaman de estas children y me dicen, señora, necesita venir de urgencia al hospital. ¿Pero por qué? Tiene que venir de urgencia al hospital. Y yo decía, pero no quiero ir, ¿por qué voy a ir? Si no viene, si es necesario. Le dije, si usted no me dice a qué voy a ir, no voy. Entonces ellos me dijeron, lo que pasa es que usted tiene un problema en el embarazo, es un embarazo de alto riesgo, necesita venir. Y dije, ok. Entonces me dieron la cita al otro día, martes, y ese lunes en la noche lo que hice yo fue ponerme a orar, y yo gritaba a mis hijos para el culto. eh, yo le clamaba al Señor y gritaba y todo, porque el Señor sabe todas las cosas. Entonces, ¿qué pasó? Porque esa fue una experiencia muy triste, muy triste. Entonces, sí, sucedió que el niño estaba mal, y el niño, cuando fui al médico, dijeron que tenía 3 días de muerto. Mi hijo y mi hija, pues sí, seguimos la vida, el Señor nos ayudó. Ya él entró a la escuela, y cuando entró a la escuela, él era un niño muy inteligente, porque me decía, mami, llegaron una señora de El Salvador y no sabían inglés, y yo les interpreté. Él me decía eso, yo les interpreté, y estaba apenas, pues, en ese tiempo nomás había kinder, no había pre. Entonces yo les interpretaba, y era muy conocido en la escuela desde pequeño. Entonces ya fue avanzando los grados, y cuando él tenía 10 años, que estaba en el grado 10, yo me acuerdo tanto, entonces la supervisora, la directora me dijo, mire, Freddy, porque en la escuela le decían Freddy, y así se quedó Freddy. Cuando se casó se quedó Freddy también. Entonces me dijeron, mire, su hijo estaba en el baño, y estando él en el baño, en su cuarto del baño, y el otro niño allá, él le decía al otro niño, entrégueme todo lo que tiene porque aquí tengo un revólver, algo así. Entonces me dijeron eso, y dije, ay, ¿cómo así este niñito va a con eso? Si yo no, ay, Dios mío, pues eso, imagínense que le digan a uno eso.
y le perdonamos eso porque él se encontró $20 por allá en el patio y vino y nos lo trajo. Entonces con eso él, como que era un niño, 10 años, entonces con eso él limpió pues su imagen y gracias a Dios por eso. Entonces cuando él ya llega a la high school, me acuerdo tanto que me llaman, y eso fue cuando estaba en el grado 10. Cuando estaba en la high school, me llaman y me dicen que a Farideh le han puesto un ticket. Y yo, ay, ¿cómo así que le pusieron un ticket? Que porque era la hora del lonche y él se había ido enfrente y se había comprado una hamburguesa y él no tenía por qué haberse salido. Entonces él me dice, no, mami, es que yo le estaba hablando del evangelio a mi compañerito y yo le invité a comerse una hamburguesa. Bueno, así pasó. Dije, bueno, está bien, vamos a hacer eso. Entonces nos hemos ido para la corte y me quitaron ese ticket. Y otra ocasión que estuve, que me tocó un ticket a mí, no había suficiente inglés ni nada, y él estaba conmigo, y entonces él viene a interpretarme y le dice la juez, handsome boy. Y él, nunca se me olvida la expresión, que mi hijo era un handsome boy. Y él era muy, muy inteligente, muy inteligente. Cuando ya llegó y salió de la high school, él decía siempre, cuando él tenía los 10 años que les comento, él tenía su cuarto y en ese cuarto dormía con otras personas. Entonces me llamaban de la escuela que por qué Farideh se quedaba dormida en la clase. Y yo decía, ¿qué era que le pasa a este niño? Que queda dormida en la clase. Cuando pasó bueno, cuando averigüé, pues que era que él se quedaba en el closet del cuarto, porque el closet era muy grande, que él se quedaba, yo le había comprado unos aviones como de triples para que él hiciera sus aviones, pero entonces él se quedaba hasta tarde de la noche haciendo los aviones. Esa era la razón que él se quedaba dormido en las clases. Entonces ya cuando supe eso, dije, no, papi, usted tiene que organizar su tiempo, usted a tal hora, así, y él hacía sus aviones. Llegó el momento, tenía él como unos que todavía estaba en la high school, entonces me dice, mami, ya me dieron una licencia de volar aviones de esos a control remoto, así, y él era feliz, nos invitaba y íbamos allá a una manga especial, a un llano especial, para volar esos aviones y entonces él de allí, con su cosa esa de control remoto, hacía eso. Y él quedó impactado con eso y fue creciendo, fue creciendo. Cuando él terminó de digo, yo quiero irme a Rise Aviation, así se llama. Entonces sí, yo lo matriculé, le dieron una especie de beca, algo así, y le pagaron su estudio y él iba allá, pero antes de ir a la Rise Aviation, se me está olvidando, él, él salía de la escuela y se iba ahí cerquita de la casa, había un aeropuerto de avionetas y se fue a buscar trabajo ahí. Tenía apenas 16 años. Se fue a buscar trabajo allí, le dieron trabajo limpiando una avioneta. Era un señor venezolano. Y él salía rapidísimo, yo le prestaba el cambio, él se iba derechito, quietico, así que no le fueron a poner ticket para ese lugar, que nomás era como unos 30 minutos o 20, y él trabajó allí limpiando avionetas. Salió de la high school, entonces se metió a la Rise Aviation y estando allí, entonces viene un día, porque él se casó, él se bautizó, venga, cuidado lo que les voy a comentar, el 19 de noviembre de 1987, creo que se bautizó él. 19, se bautizó, recibió el Espíritu Santo, cuando salió de la escuela, de la raíz había eso que le dieron esos certificados, porque él tuvo sus certificados. Él le daban por parte, unos certificados porque hizo esto, un certificado porque hizo otro y un certificado porque hizo el otro. Entonces, ¿qué sucede? Un día llega él en octubre del 2003, llega él y me dice, mami, yo hago algo así como maniobra, digámosle así, a mí me van a dar una cosa más alta en eso que le estaba queriendo tener. Entonces yo le decía, no, papi, yo no quiero que usted sea piloto, yo no quiero, porque él quería ser piloto, porque desde pequeñito, de los 10 años, él quería ser piloto, hacia sus aviones, como les comento. Y le digo, yo no quiero que usted sea piloto porque no, eso es muy peligroso. En una ocasión que andábamos juntos en el avión, entonces, porque él le dieron trabajo en
después de que hizo sus certificados y todo esto, le dieron trabajo en Continental, le dieron trabajo de mecánico de aviación. Él le tocaba en la parte de los frenos del avión. Entonces él me decía, mami, yo me puedo quedar, y me mostraba, así con estas cosas así pequeñitas, yo me puedo quedar 8 horas, las horas que sean, pero eso tiene que quedar perfecto, perfecto. Y me enseñó que las alas del avión tienen unas cosas que se abren y que son los frenos, y aprendí a frenar en avión yo también. Entonces me enseñó eso, y yo le dije en cuanto a la carta, las maniobras que tenía que hacer, y que si había mucho viento era mejor. Bueno, eso fue en octubre. Entonces, yo trabajaba de damas, yo era la líder de las damas, y el pastor me había dicho que hiciera algo especial para eso. Y cuando yo estaba en la cocina leyendo mi Biblia para la predicación que me tocaba hacer, yo estaba viendo con mis padres un programa familiar, y en eso pasaba la propaganda, y yo me vine para la cocina y dije, ay no, yo no voy a ver más eso, me voy a poner a estudiar. Era 9 de diciembre del 2003. ¿Qué sucedió? Que ese 9 de diciembre han tocado la puerta, era la 1:03 de la madrugada, y vinieron 2 policías. Y los 2 policías nos preguntaron a mi esposa y a mí, los padres de Freddy Vega, somos nosotros, nos tocó mostrar las licencias. Entonces decían, Cool Virginia, Cool Virginia. Y yo decía, ¿pero quién será Virginia? Y yo les decía, ¿por qué? Entonces me decían, Cool Virginia. Y yo les insistía que qué pasaba, y no me decían. Por último, eh, el hombre, yo le dije, My son is dying, y él me volvió a repetir, Cool Virginia. Entonces, cuando yo volví a insistirle que si mi hijo estaba muerto, me hizo así con la cabeza. Entonces yo lo que hice fue decirle, un momento, yo voy a llamar a mi hija, a mi nuera, y le voy a decir de mi hijo, y él está durmiendo en la casa con su esposa. Entonces llamé a mi nuera y le dije, Alba, y Faridier me dijo, yo no sé, él no fue por mí al trabajo, no me recogió, eran las 10 y no llegó. Cuando ella dijo eso, yo confirmé lo que había dicho. Entonces yo llamé a mi hija y habló con él. Eso, cuando uno sucede eso es como cuando a usted le dan un golpe en un dedo, y, y usted en ese momento, el golpe que siente en el dedo, usted siente el golpe, pero el dedo está dormido, no lo siente. Siente que lo golpearon, pero no siente dolor ni nada en ese momento, sino después. Entonces yo lo único que hice fue, eh, nosotros vivíamos en una casa que tenía un techo alto, sí bien alto. Entonces yo levanté las manos y le dije, Señor, gracias por la vida de mi hijo, por la oportunidad que le diste de bautizarse, de recibir tu Espíritu Santo, de caminar contigo. Y yo veía en esas imágenes unos versículos como cuando hay una película que bajan los nombres de los protagonistas, bajaban y subían, y habían unos versículos muy hermosos que decían, dichoso el hombre que en ti confía. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Y lo más impactante para mi vida, entre tantas cosas, fue que yo me vi, en la imagen que yo vi mi cuerpo arrodilladita el día que me arrepentí, que le entregué mi vida al Señor. Yo comprendí después que cuando yo me entregué al Señor, Él me dio promesas. Él me dijo que Él iba a ser mi protector, que Él iba a ser mi ayudador. Y sí, fue muy, muy duro la muerte de un hijo, y en esas circunstancias. Fue muy doloroso, fue muy triste. Yo me senté así, me quedé como 2 días ahí, nomás dormía, iba al baño, comía un poquitico, ahí sentada, impactada, sentada. Llegaron
2 cadenas de televisión a entrevistarlo, porque eso fue por todo Houston que se dieron cuenta de lo que pasó, porque ese día 9 de diciembre hubo 2 accidentes de avioneta, una en Sugarland y una en el sur y una en el norte. La del sur era la de mi hijo. Entonces, lo más impactante fue que al otro día que ya pudimos, que amaneció y pudimos despertar, yo no dormí, pero despertar más o menos a tomar conciencia, fueron allá donde estaba ese lugar a mirar cómo había quedado todo. Las cadenas de televisión fueron, el periódico también salió, lo presentaron a él allí en el periódico, salió la avioneta caída de él y salió el reporte de que Farideh Vega había tenido un accidente y que había muerto. Fue impactante eso, fue muy impactante. Pero el Señor ha sido tan bueno conmigo que allí en esa foto, allí aparece que se murió, que hubo un accidente que hubo. Fue muy triste, muy impactante. Pero la misericordia del Señor es tan grande, tan hermosa. El día sábado 13 de diciembre, cuando estábamos en el funeral, pasaron aviones a esa hora del funeral y sonaban duro como que estuvieran haciendo una ceremonia ahí por la muerte de mi hijo. Y yo no sabía si llorar, si reír, quedarme quieta, porque para mí no, yo no había tenido esa situación nunca hasta ese momento, que solamente Dios puede darle fuerzas a uno y lo puede ayudar. Recuerdo que el día del funeral, que uno habla y todo eso, entonces yo pude leer este versículo que voy a leer en nombre de Jesús. Dice así: aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la bajada y no haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Para mí fue muy gratificante haber conocido al Señor, porque si esto me hubiera sucedido sin haber conocido al Señor, yo no sé qué hubiera pasado, me hubiera deprimido demasiado, qué, pero la confianza la tuve en el Señor. Tal fue esto que cuando al otro día, domingo, que teníamos el culto especial que les mencioné, estábamos cantando un coro tan hermoso y yo de pronto estaba cantando con ese gozo y literalmente yo me di unas palmaditas en la mejilla y dije yo, ay, Fabiola, cálmate que ayer enterraste a tu hijo. Pero por otro lado dije, no, no, es que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces les comento, el gozo del Señor es mi fortaleza. Por lo tanto, yo solamente puedo decirles que el Señor es bueno y que en todas las circunstancias de la vida Él hace cuando quiere, como quiere y donde quiere. Como el versículo que leí de primero dice, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar ninguna. Entonces, ese es mi testimonio, es impactante para mí. Allí puedo mirar ese anhelo que él tenía de usar esas avionetas. Mire, allí, por ejemplo, él se subió a esa avioneta y acá en este lado iba con una noviecita que él tenía porque él quería recorrer la ciudad en avioneta. Después del tiempo me di cuenta que Farideh de vez en cuando se iba el día sábado en avioneta, él, a Miami a desayunarse y yo no me daba cuenta, pero el Señor es misericordioso y Él le ayuda a nosotros a suplir cada necesidad. Cuando tenemos dificultades, cuando estamos tristes, Él es nuestra fortaleza, nuestra ayuda. Y para mí ha sido un gozo saber que tengo un Dios todopoderoso, el cual nunca me ha faltado ni me va a faltar, porque Él es bueno. Es que Él era todo aviones, Él todo aviones. Allí en esa foto donde se ve pequeña de él parado ahí, era un show de aviones y él no podía faltar. Eso se hacía en los meses de octubre. Eso lo había hecho la última vez en octubre. Él asistió ahí también.
y tuvo en Continental, le dieron su trabajo. Él, como era tan juicioso, muy ordenado en sus cosas, entonces le dieron su trabajo en Continental de mecánico de aviación. Y él en ese mes de diciembre iba a tener un certificado de todo lo que ya había avanzado, pero como él se murió, entonces de todas maneras me lo mandaron, y allí por eso dice 31 de diciembre del 2003. Y es un privilegio santo, poderoso, caminar con un Dios todopoderoso, que Él siempre sabe a qué hora tenemos necesidad y Él está ahí entre nosotros. Esta foto fue en el funeral de él. Fueron unos pilotos, estos que se ven ahí, son unos pilotos que fueron a acompañarlo, y además cuando ya pasó todo, pasó el funeral y todo eso, nos mandaron a mi esposo, a la esposa de él y a mí, le hicieron a él como una especie de ceremonia en Continental, y nos llevaron y le hicieron una calle de honor a nosotros, y nos dieron un almuerzo muy elegante, y nos montaron en una avioneta y nos dieron todo un recorrido por la ciudad, porque decían que Faridier era una persona, cuando era tan joven, era muy responsable, y que amaba ese trabajo, amaba ese trabajo. Y la tumba, miren, allí en esa tumba, a un lado, todavía no tenía el nombre de él, pero el nombre de él aparece ya allí, y en uno de esos lados está el nombre de mi esposo, y en el otro lado está mi nombre, y acá al lado derecho mío dice, en la tumba, dice la fecha, el año en que nació y en que murió, y dice que el Señor lo va a levantar un día cuando venga en las nubes, y eso espero, encontraré conmigo cuando el Señor venga. Hermanos, y ya para finalizar, les quiero comentar que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Cuando uno tiene dificultades en la vida, uno debe acordarse quién lo ha salvado, por qué lo ha salvado y para qué lo ha salvado. ¿Y qué es lo que le ha dado en esa salvación? Y en esa salvación el Señor nos ha dado gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vengan las dificultades, los problemas, las tristezas, las muertes, el Señor sigue siendo nuestro gozo, porque la alegría se termina, pero el gozo no se acaba, porque el gozo es el que da, el gozo lo da el Señor. Así es que adelante, hermanos, mi consejo sería esto: que no se olviden que tenemos un Dios poderoso que vino a esta tierra, tomó un cuerpo de hombre, fue a la cruz del Calvario y nos salvó. Y cuando nos salvó, nos dio de todas las cosas que necesitamos: fuerza, sabiduría y gozo para las necesidades y las dificultades y las tristezas que podamos tener. En todo caso, hermanos, que el Señor me lo bendiga y los amo mucho. Amén, hermana Fabiola, gracias por ese hermoso testimonio. Y usted Amén. dijo algo muy bonito, hermana Fabiola, que si usted no tuviera a Dios, de pronto no sé cómo usted hubiera recibido esta noticia, pero en medio de esa tragedia, Dios la fortaleció. Amén, sí, hermana, porque quiero añadir un poquito. Cuando mi hijo nos dieron la noticia y después nos dimos cuenta de qué fue lo que pasó en ese accidente, es que él venía con el instructor de vuelo y había mucho viento. Entonces, él tuvo que devolverse al aeropuerto donde él había despegado, y había tanto viento que la cola del avión se dio con el poste de la luz. Entonces, ahí tuvo el choque y por eso cayó. Y cuando fueron a mirarlo al morgue, allá a mi hijo y al instructor de vuelo, dicen mis familiares que fueron, que mi hijo tenía una sonrisa así, pero que el otro señor, literalmente me dijeron, literalmente tenía los pelos parados y los ojos así que ya se le salían. Pero mi hijo tenía el gozo del Señor, porque eso fue lo que aprendió desde que nació. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así es que puede ser que me ría ahora. Yo le decía a las amigas mías cuando les han muerto los mamás, los hermanos, le dice, vas a volver a reír, vas a volver a reír, porque uno cree que ya nunca va a poder volver a reír, pero sí, es que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y sin Él no podemos avanzar. Dios le bendiga. Amén. Y ahí es donde entendemos realmente, literalmente, ese versículo. ¿Cuál es el Amén. gozo de Jehová? Sí, Muchas amén. veces tenemos alegría, pero el gozo de Jehová es continuo. Es Amén. continuo. Hermoso testimonio, hermana Fabiola. Y bueno, como decía también el apóstol Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Él Amén. murió con la salvación, que ese es el premio
más grande. ¿Por qué? Amén. Porque lo volveremos a ver un día. Amén. Muchas gracias, hermana Nora, por invitarme a dar mi testimonio. Gracias, hermana Fabiola, por participar, tomar su tiempo y querer compartir de lo que Dios ha hecho en su vida, ese gozo que nadie se lo puede quitar. Bueno, Sí, y si te señor. gustó este audio, compártelo, que si fue de bendición para ti, podrá ser de bendición para otra persona. Y nos vemos la próxima semana con otro testimonio impactante. Que el Señor Amén. Jesús les bendiga.